Muy bien, mis amados hermanos, vamos a tener nuestro tiempo con la palabra del Señor. Quiero saludar a cada uno de los presentes. El Señor les bendiga. Y en esta oportunidad, de manera extraordinaria, ¿no es cierto?, vamos a hacer un alto en nuestra serie de estudios expositivos acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a detenernos por este domingo en un tema, ¿no es cierto?, que queremos compartir con la iglesia en esta mañana. Y que, como ustedes pueden ver ahí, un título tiene que ver con el desafío de la plantación de iglesias. Bueno, como los miembros de esta iglesia, los congregantes, aquellos que comúnmente se congregan con nosotros, y también para que puedan conocer un poquito las visitas que hoy día nos acompañan, ¿no es cierto? Nosotros estamos hace un tiempo involucrados como iglesia en un proceso de la fundación de una nueva congregación, de una nueva iglesia en la comuna de Talagante. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, es que queremos compartir también el mensaje de hoy día. Ahora bien, mis hermanos, alguien podría preguntar, ¿no es cierto?, en esta idea de fundar otra iglesia, alguien podría preguntar, ¿y para qué? ¿No es cierto? ¿Para qué fundar otra iglesia si aquí tenemos una iglesia? ¿Ya? Si aquí hay una iglesia, si la comunión es tan buena en esta iglesia, que por cierto lo es, si disfrutamos tanto de esta congregación, que por cierto disfrutamos muchísimo el estar juntos, cada día del Señor es una alegría reunirnos, alabar juntos y en otras actividades. Entonces alguien podría decir, ¿para qué? ¿No es cierto? ¿Por qué no seguimos creciendo, como dice allá el dibujo animado, hasta el infinito y más allá, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos quedamos acá, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos quedamos acá y de aquí crecemos, qué sé yo? Bueno, ese razonamiento, esa manera de ver las cosas puede tener su razón, su lógica, pero hay un serio problema con esa perspectiva. No es bíblica. No es bíblica. La voluntad de Dios revelada en su palabra, es que iglesias locales planten otras iglesias locales. Esa es la voluntad de Dios, mis amados hermanos. La voluntad de Dios para una iglesia, para cualquier iglesia de Cristo, es que ésta plante otras iglesias. Hermanos, y esto es tan fundamental que podemos llegar a decir, conforme a lo que vemos en la Sagrada Escritura, que el método de Dios para alcanzar el mundo, el método de Dios para alcanzar a sus escogidos, aquellos que Él amó desde antes de la fundación del mundo, es la plantación de nuevas iglesias locales en todo lugar. En todo lugar. Y conforme a esta verdad bíblica, hermano, cuando la iglesia olvida que ha sido plantada para reproducirse en otras iglesias locales, entonces la iglesia se ha olvidado de su identidad. La iglesia se ha olvidado de de sus razones de ser fundamentales. La iglesia se ha olvidado de uno de los propósitos, de las tareas fundamentales que Dios ha puesto en sus manos, el cual es dar a conocer el nombre de Cristo en todo lugar y a toda persona. Y en esta mañana, mis amados hermanos, yo me propongo en estos minutos demostrar que un elemento fundamental, un elemento principal en esta idea de llevar el nombre de Cristo a todo lugar, que todo hombre conozca acerca de Cristo, que todo hombre conozca el Evangelio. Un elemento esencial en esa tarea que Dios ha dado a la iglesia es justamente
la reproducción en otras iglesias locales. La iglesia está llamada a fundar nuevas iglesias, la plantación de iglesias. Para llevar adelante esta tarea de demostrar que esta es la voluntad de Dios, mis amados hermanos, iglesias fundando otras iglesias, que esto está en el centro de la voluntad de Dios para nosotros, para el mundo, para la iglesia, vamos a meditar tal vez en uno de los textos más conocidos e incluso más recitados por los evangélicos en general, tal vez junto a Juan 3:16. Me refiero a... ¿Está pensando cuál es? Abra su Biblia, por favor, Mateo capítulo 28. Este es un texto que estoy seguro que muchos de ustedes han estado en reuniones que se ha predicado acerca de este texto, que se le ha animado con este texto. Y es un texto bastante conocido, Mateo 28, del 18 al 20. Muy conocido, ¿no es cierto?, en la jerga cristiana, evangélica, como la Gran Comisión. La Gran Comisión. Pero creo también, mis hermanos, que aunque es un texto bien conocido, probablemente es también un texto que nos hemos quedado cortos en comprender su significado y su alcance. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Permítame tener una breve palabra de oración. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, en este día precioso, en este día que tú has apartado, que tú has santificado, en este día en donde tu pueblo alrededor del mundo se reúne para alabarte, Señor, para adorarte, para que tu palabra sea anunciada. En este día en donde celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, sobre todos sus enemigos. En este día, Señor, te queremos pedir, bendícenos con tu palabra, Señor. Estamos deseosos, amado Dios, nuestro corazón está dispuesto. Entendemos que tu palabra y solo tu palabra es alimento sólido, contundente, delicioso para nuestras almas. Oh Señor, tú conoces la condición en la cual ha llegado cada uno de los presentes. Tú conoces la vida, el transitar, la situación de cada uno de los que se reúnen en este edificio. Pero Señor amado, sabemos que tú eres tan bueno, eres tan misericordioso, que tú siempre tienes algo para nosotros. Por favor, háblanos en esta mañana. Habla con autoridad, habla poderosamente a tu iglesia. Y amado Dios, obra, Señor, en medio de nosotros. Obra en nuestros corazones. Quiebra, Señor amado, toda indiferencia. Amado Padre, concédenos un corazón listo, dispuesto para recibir y para poner por obra. Te lo pedimos, amado Padre, te lo rogamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Bien, en la mañana, ¿no es cierto?, nuestro hermano Álvaro nos comentaba acerca de que todo pasaje bíblico tiene su contexto, ¿no es cierto? Y aunque esta es una predicación más bien de índole temática, miremos brevemente el contexto cercano, ¿no es cierto?, de este pasaje. Bueno, como usted ha podido notar en su lectura, este pasaje es el pasaje final del libro del Evangelio de Mateo, y también es el final de la narración de Mateo en todo lo concerniente a la resurrección de nuestro Señor, según lo narra el evangelista Mateo. En el capítulo 28 se relata la resurrección de nuestro Señor
Se relata también la aparición a las mujeres que fueron muy temprano al sepulcro y también cómo el Señor le manda a estas mujeres que den la noticia a los apóstoles que el Señor los iba a esperar en Galilea. Y dice allá el verso 10 del capítulo 28, dice: entonces Jesús les dijo a las mujeres: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y luego, un poquito más adelante, en el verso 16, ¿no es cierto? Y aquí ya está el contexto cercano, el contexto inmediato de nuestro pasaje. Dice el verso 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y es en ese contexto, ¿no es cierto?, de este reencuentro entre el Cristo resucitado y sus discípulos, en donde el Señor va a proferir estas palabras, este mandato, esta gran comisión como se le conoce. Es en este periodo entre su resurrección y su ascensión, y también en este periodo de preparación de los discípulos por parte del Señor. Dice, ¿no es cierto?, allá que el Señor estuvo, algunos días con los discípulos antes de ascender a los cielos. No sabemos en qué punto de estos días el Señor profiere este mandato, pero sí sabemos que fue en este contexto. ¿Ya? El Señor muy pronto ascendería a los cielos, ya no estaría más con sus discípulos de manera física, sí a través de su Espíritu Santo, sí estaría presente, pero Él les deja este gran encargo, esta gran comisión, este gran mandamiento, ¿no es cierto?, que nosotros hemos leído allá en el verso 18 y ¿no es cierto?, lo que hemos leído en Mateo del 18 al 20. Ahora bien, mis amados hermanos, por la extensión, por la naturaleza de este mandato de ir a todas las naciones, es evidente que este no fue un mandato solamente y exclusivamente para los discípulos originales, no fue un mandato exclusivo para los 12. Si analizamos la naturaleza misma de la Gran Comisión, es evidente que este fue un mandato para todos los discípulos del Señor Jesucristo, para los que vendrían después también, que ya no estuviesen los apóstoles. La Gran Comisión, y eso es algo que necesitamos entender los creyentes. De pronto nos cuesta entender esta verdad, ¿no es cierto? Más allá de que evidentemente a algunos miembros de la iglesia, algunos hijos del Señor, el Señor les concede algún don, ¿no es cierto?, especial en cuanto a esto. Pero más allá, esta gran comisión es para los discípulos. Es para los discípulos del Señor Jesucristo. Si usted es un discípulo del Señor Jesucristo, esta gran comisión, este gran encargo, este mandamiento es también para usted. Es también para usted. Bien, miremos entonces nuestro pasaje. Bueno, si le preguntásemos a un cristiano promedio, ¿de qué se trata Mateo 28, 19 y 20? Muy probablemente, mis hermanos, la respuesta sería, en una palabra, evangelismo. ¿No es cierto? Evangelismo. Este es un texto que comúnmente se ha enseñado para desafiar a los creyentes para evangelizar, para ir a los parques, a las ferias, a los lugares públicos, para hacer campaña evangelística, para predicarle al vecino. Otro uso que también algunos creyentes podrían darle, podríamos decir que este texto habla de misiones, ¿no es cierto? Dice allá, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no es cierto? Y esto nos da la idea de misiones internacionales, ¿no es cierto?, de cruzar el continente, agencias misioneras enviando misioneros a distintos lugares del mundo. Nos da la idea de pueblos, etnias no alcanzadas. Y si bien es cierto, mis hermanos, ambas cosas, evangelismo y misiones, son elementos que ciertamente son parte de este pasaje, ¿no es cierto?, y de la gran comisión. En realidad, este mandamiento de nuestro Señor abarca mucho más, va más allá que evangelismo y misiones.
va mucho más allá, mis hermanos. Es algo mucho más grande, es algo mucho más amplio. Le propongo entonces, mi amado hermano, que nos acerquemos a este pasaje con la siguiente premisa, y es lo que yo me propongo demostrar en esta mañana. Y esta premisa va a ser lo siguiente: la forma más completa de cumplir con la Gran Comisión es la plantación de iglesias. La forma más completa, la forma de cumplir con este mandato en su totalidad, en su plenitud, es la plantación de nuevas iglesias. Alguien podría decir, pero hermano, en este texto ni siquiera se menciona la palabra iglesia. No dice ahí nada acerca de la iglesia. Bueno, vamos a ver, ¿no es cierto?, que aunque efectivamente la palabra no está allí, no obstante, la iglesia está allí en todo su esplendor y toda su belleza. La iglesia está allí entre líneas, no se le menciona, pero la iglesia está allí. Y, ¿no es cierto?, que la voluntad perfecta de Dios, la voluntad completa de Dios es que los creyentes cumplen este mandato, cumplen la gran comisión cuando se involucran en la plantación de nuevas iglesias. Dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. El mandato de la Gran Comisión parte, mis amados hermanos, con la autoridad de Jesús. Al Cristo resucitado, al Cristo victorioso, le ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y aquí creo que necesitamos hacer una pregunta. ¿De qué autoridad está hablando Jesús? ¿Qué tipo de autoridad es la que le ha sido dada a Jesús? Si preguntásemos ¿por qué Jesús tiene autoridad? Probablemente la respuesta no es muy difícil. Porque Él es Dios, ¿no es cierto? Sería una respuesta rápida. Porque Él es Dios. Como Dios eterno, Cristo tiene toda autoridad. Bueno, eso es verdad. Pero si ponemos atención al texto y a las palabras del Señor, Él está hablando de un tipo de autoridad que Él no tenía antes, que le fue dada. Por tanto, aquí no estamos hablando de ese tipo de autoridad de Cristo como Dios eterno. Estamos hablando de un tipo de autoridad distinta, la cual le es dada a nuestro Señor. ¿Qué autoridad entonces es esta? Partamos por lo siguiente. ¿En qué otro lugar de la Biblia se nos dice que a alguien le fue dada autoridad? En todo, por sobre todas las cosas. En tierra y cielo también. Génesis, ¿no es cierto? Génesis capítulo 1. Leo brevemente para ustedes. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Otras traducciones dice, y ejerza dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego en Génesis 1:28 leemos, y los bendijo Dios y les dijo, atención con esto, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermano amado, ¿qué vemos en estos textos del libro de Génesis? Que Adán recibió de parte de Dios dominio, autoridad y poder para señorear, para dominar, para ejercer autoridad en la creación. Adán fue el mayordomo, el administrador, que como representante de Dios en la tierra, le fue dada autoridad para llenar la tierra, para sojuzgarla, para someterla, para ejercer dominio sobre ella.
Ahora bien, mis hermanos, todos sabemos lo que sucedió con Adán. Cómo la bendición que Adán recibió de parte de Dios fue estropeada por causa del pecado. Entonces, considerando esta idea, considerando este texto, ¿qué tenemos aquí en Mateo 20, 18? ¿A quién tenemos aquí? Aquí tenemos, mis hermanos, al segundo Adán. Al segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, el cual, al vencer el pecado por su muerte en la cruz del Calvario, al vencer la muerte por su resurrección de entre los muertos, Él ha recuperado la autoridad perdida del primer Adán. Un autor escribe en cuanto a este tema, Génesis 1, 26 al 28 es la primera gran comisión. Mateo 28, 18 al 20 es la renovación de Génesis 1, es la renovación de la gran comisión. En otras palabras, mis amados hermanos, Jesús, el postrer Adán, al cual por su completa y perfecta obediencia le ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. El tiempo de su humillación ya ha finalizado y ahora Dios lo ha exaltado sobre todo. Hermanos amados, esta autoridad que está hablando Mateo 28, 18, esta autoridad la debemos entender en el contexto del plan de redención, en el contexto de los hechos salvíficos de Dios, del plan de salvación para la humanidad. Jesucristo es el Dios hombre que por su obra de redención ha recuperado y ha recibido todo poder y todo dominio en el cielo y en la tierra. Él le ha dado un golpe mortal a su enemigo. Él ha pisado la cabeza de la serpiente. Él se ha sentado en su trono para reinar, para gobernar, para aplastar definitivamente a todos sus enemigos. Y un día, toda lengua confesará su señorío. Y aquí, ¿no es cierto?, también relacionamos con este pasaje también conocido, ¿no es cierto?, de Filipenses capítulo 2, ¿no es cierto?, leo para ustedes, dice, hablando acerca de Cristo y tratando de entender esta autoridad que el Cristo resucitado ahora tiene, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa fue la obra de redención de nuestro Salvador. Esa fue su obra de obediencia delante de Dios y para salvar a su pueblo. Pero mire lo que dice el verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Conecte con el pasaje que estamos viendo. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es la autoridad, ¿no es cierto?, que emana en estas palabras del Señor a sus discípulos. Esta autoridad que le ha sido dada al Hijo de Dios a causa de su obediencia, a causa de que se entregó por todos nosotros a morir en una cruz, a causa de que Él llevó el pecado de su pueblo. Ahora, por medio de su resurrección, Dios Padre le ha exaltado y le ha dado toda autoridad. Esa autoridad que el primer Adán perdió a causa de su desobediencia, el postrer Adán, el segundo Adán, la recuperó de una manera mucho más gloriosa a causa de su obediencia. A causa de su obediencia en la cruz. Hermanos amados, esto es sencillamente glorioso. El Señor fundamenta la gran comisión que está a punto de decir a sus discípulos. La fundamenta en que Él es Señor de todo, es Señor del cielo y de la tierra, que Él tiene toda autoridad para salvar, que Él tiene ahora toda autoridad
para que su gloria se extienda en todo lugar, en cada rincón de la tierra, se extienda su gloria. Él tiene esa autoridad como el Dios hombre resucitado. Pero lo que viene ahora, mis amados hermanos, es aún más asombroso. Porque ahora el Señor delega también esta autoridad a sus discípulos. Por cuanto Él tiene toda autoridad, Él ahora dice a sus discípulos: vayan y multiplíquense. Vayan y multiplíquense. Llenen la tierra de la imagen de Dios restaurada en Cristo. Hermanos, esto es muy similar a ese cuadro del Señor entregándole las llaves del reino a sus apóstoles. Es esta misma autoridad. Está pasando básicamente lo mismo. Tengan la autoridad para extender mi reino. El Señor le da autoridad a sus discípulos para extender su reino. Hermano amado, yo no sé si usted está captando la idea. Yo no sé si usted está captando la magnitud de este mandato que la mayoría del tiempo tal vez lo hemos entendido sencillamente, tal vez como predicarle al vecino. Y no hay nada de malo con predicarle al vecino, eso es deseable. Yo espero que todos nosotros compartamos el evangelio con nuestros vecinos. Pero la gran comisión va mucho más allá, mis amados hermanos. Es mucho más alto, mucho más excelso, es mucho más sublime, va mucho más allá. Tiene que ver con los planes eternos de Dios, tiene que ver con el plan de redención. Mis amados hermanos, esto tiene una magnitud cósmica. Este mandato se asemeja más bien a un rey que quiere conquistar el mundo entero, a una conquista global. Jesús tiene en mente en este mandato una invasión a gran escala de todo el mundo. Jesús tiene en mente que su palabra, su reino, su imagen, su gloria llenen toda la tierra, así como el mar llena los océanos. Entonces, mis amados hermanos, aquí surge otra pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo harían los discípulos originales? Les ha sido delegada autoridad. Les ha sido puesto un mandato en sus manos. Id y haced discípulos. ¿Cómo lo hacemos para extender el reino de este rey que tiene todo dominio en el cielo y en la tierra, que venció el pecado, que venció la muerte y que ahora desea llenar el mundo, cada rincón de este planeta con su gloria, con su imagen? Este rey que desea restaurar todas las cosas. Este rey que necesita salvar a su pueblo. ¿Cómo lo hacemos? Versos 19 y 20. ¿Cómo lo hacemos, mis hermanos? Dos cosas. Bautismo, y ahí podríamos agregar evangelismo y discipulado. Bautismo y discipulado. Dice el verso 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Fíjese, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos discípulos en todas las naciones? Lo primero de lo que el Señor va a hablar es del bautismo. Y eso suena como medio raro, ¿no es cierto? El bautismo. Comúnmente cuando hablamos de evangelismo, no hablamos mucho del bautismo. Pero en la gran comisión, lo primero que el Señor dice que tienen que hacer sus discípulos en esta idea de hacer discípulos en todas las naciones, el Señor les dice: bautícenles.
bautícenles. Hermanos, este texto nos está enseñando simplemente vayan a todo lugar y prediquen el evangelio, vayan a todo lugar y discipulen, que está la idea ahí, pero otra vez, no es todo lo que dice, no es todo el significado de la gran comisión. Entonces, en primer lugar, tenemos el bautismo. En la mente del Señor, el mandato de hacer discípulos involucra en primer lugar bautizarles. Y obviamente allí está implícita la idea de evangelismo. Nadie puede ser bautizado si primeramente no se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Pero allí está. Aunque entendemos que para que alguien sea bautizado necesita primeramente arrepentirse y creer, pero allí está en el texto el bautismo como un elemento fundamental a la hora de cumplir la gran comisión. Ahora, mis hermanos, ¿qué es el bautismo? Yo sé que se han escrito libros acerca de lo que es el bautismo, pero en sencillas palabras, el bautismo es la identificación pública de un creyente con Cristo. Es también la confirmación pública de la identificación de un discípulo con Cristo. Es una confirmación, porque para que alguien se bautice, esa persona ya, ¿no es cierto?, se ha rendido al Señor Jesucristo, ya ha creído en Él. El bautismo es una confirmación pública de lo que ya ese discípulo ha experimentado en su vida. Ahora, mis hermanos, y según lo que vemos en el libro de Hechos, cómo ahora estos discípulos originales que están recibiendo esta gran comisión, cómo después aplican la gran comisión. Y aquí yo creo que todos ustedes tienen la respuesta, porque hemos estado estudiando el libro de Hechos. ¿Y qué dice el libro de Hechos cuando los discípulos predicaron el evangelio? ¿Qué hicieron después? Los bautizaron. ¿Y qué hicieron inmediatamente después? Los añadían ¿a qué cosa? A la iglesia. Los añadían a la iglesia. Pedro predica, se arrepienten varios miles, creen en el Señor, Pedro los bautiza, ¿y qué sucede? Pedro los añade a la iglesia. Y así comenzó la iglesia en Jerusalén. ¿Qué hizo Pablo, por ejemplo, cuando llegó a Filipos? Exactamente lo mismo. Llega a Filipo, predica, se convierte Lidia y su familia, cree, los bautiza y dice que allí comienza la iglesia en Filipo. Y después ese capítulo termina diciendo que ahora se iban a juntar con los hermanos. Por lo tanto, de esa manera los apóstoles entendieron la gran comisión. Ir, predicar el evangelio, bautizarles y añadirles a la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, la gran comisión no es solamente ir y predicar en un lugar público, no es solamente ir a otros lugares del mundo a predicar. La predicación sin duda es un elemento esencial de la gran comisión, pero no se agota allí. Necesitamos bautizar a los que creen y añadirlos a una iglesia local. Hermanos, por eso que es importante ahí la presencia del bautismo, porque si está el bautismo presente, necesitamos una iglesia local. En el Nuevo Testamento son dos cuestiones íntimamente ligadas. Si hay bautismo, hay una iglesia local. Hermanos, los apóstoles entendieron que Jesús tenía en mente la plantación de iglesias porque el bautismo es un mecanismo bíblico para plantar una iglesia local. Pero vemos que la gran comisión, y eso es lo que yo hoy día les estoy proponiendo, que la gran comisión es un llamado a plantar iglesias.
Por el bautismo, pero no solo por el bautismo, sino también por el discipulado. Dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, yo no sé si usted lo ve, pero otra vez, allí está la iglesia. Allí está la iglesia. ¿En qué otro contexto que no sea la iglesia se puede dar esta interacción, esta dinámica de enseñarnos los unos a los otros, de cuidarnos en amor los unos a los otros? Y aquí necesitamos recordar básicamente lo que es la iglesia. Pudiesen haber muchas definiciones acerca de la iglesia y hay muchísimo que decir, al igual que el bautismo, bibliotecas completas se han escrito solamente para hablar de la iglesia. Pero en una idea breve, dice un autor, una iglesia es un grupo de creyentes reconocidos oficialmente, es decir, bautizados, que se han unido bajo un pacto para supervisarse entre ellos por la palabra y por las ordenanzas. Eso es básicamente una iglesia. En otras palabras, la iglesia es la comunidad de creyentes en donde se enseñan los unos a los otros lo que Jesús ha mandado. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. El discipulado cristiano, comprendiéndolo en toda su magnitud de lo que significa, el discipulado cristiano demanda la existencia de una iglesia. No existe en la visión del Nuevo Testamento, no existe en la perspectiva de Dios, de su palabra, discipulado cristiano desconectado de una iglesia local. No existe. No existe. Cuando el Señor le está diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ahí está la iglesia, mis amados hermanos. Ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia. El discipulado cristiano, comprendiéndolo en todo lo que significa, demanda la existencia de la iglesia. Es en la iglesia donde, mediante lo que Cristo ha dado a cada creyente, según la actividad propia de cada miembro, es que todo el cuerpo se nutre y recibe su crecimiento para edificarse en amor. Lo que Cristo le está diciendo a sus discípulos es lo que Pablo dice en otras palabras en Efesios capítulo 4. Es exactamente lo mismo. Y Pablo ahí está hablando evidentemente de la iglesia. Hermanos, es imposible desconectar la gran comisión de la iglesia, el bautismo y la enseñanza cristiana. La formación de discípulos demanda imperiosamente la existencia de una iglesia local. Mis hermanos, y la única manera de extender todo esto, de cumplir con este mandato de Cristo, es plantando iglesias. Es plantando iglesias. No hay otra manera de cumplir con la gran comisión que plantando iglesias locales en todo lugar. En todo lugar. Amados hermanos, ese es el método de Dios. Ese es el método de Dios para extender su reino en este mundo, para llenar toda la tierra con su gloria. Porque la iglesia local es el único lugar donde vamos a ver discípulos reconociendo a otros discípulos a través del bautismo. Porque finalmente eso hacemos cuando bautizamos. Nosotros no salvamos a nadie. Nosotros anunciamos el evangelio. Dios es el que salva y nosotros, los discípulos, la iglesia, reconoce la obra de Dios bautizándole. La iglesia local es el único lugar donde vamos a ver discípulos reconociendo a discípulos a través del bautismo y luego formando una comunidad donde se enseñan unos a otros lo que el Señor ha mandado. Es en el contexto de una iglesia local
es el único lugar donde podemos ver esa dinámica. Discípulos reconociendo a discípulos a través del bautismo y discípulos con esos que se han bautizado, conformando una comunidad de creyentes que se enseñan los unos a los otros, que se cuidan los unos a los otros por medio de la palabra de Dios. Esa es la iglesia. Esa es la identidad de la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia. Hermano, yo le hago una pregunta. ¿Usted desea reproducir esta preciosa dinámica que vemos allí? Discípulos reconociendo discípulos a través del bautismo. Discípulos primeramente predicando el evangelio, reconociendo la obra de Dios en aquellos que se salvan, bautizándoles y añadiéndoles a la comunidad de los creyentes y enseñarles la palabra de Dios, formar a Cristo en ellos por medio de su palabra. ¿Usted desea reproducir esa dinámica preciosa que vemos allí en este mandato del Señor? ¿Sabe? Si nosotros nos quedamos aquí, si nosotros solamente queremos experimentar ese disfrute de ser enseñados por la palabra de Dios, de tener una comunidad alrededor nuestro que resguarda por nosotros, que resguarda por nuestra salud espiritual, que resguarda por nuestra vida espiritual, que nos exhorta, que nos anima, que nos enseña. Si nosotros solamente queremos disfrutar de esa bendición, de ser parte de una iglesia y de experimentar todo eso precioso, toda esa bendición que podemos tener cuando estamos en una iglesia bíblica. Hermanos, si no quisiéramos extender esta bendición, entonces sería muy justificable que se nos acuse de personas egoístas. Personas egoístas. Si estamos tan cómodos, estamos tan contentos, estamos tan felices entre nosotros, disfrutando lo hermoso de una iglesia local sana, donde se predica la palabra de Dios, donde hay un resguardo espiritual de los hermanos, y no queremos llevar esta bendición a otros lugares, que otros también puedan disfrutar de esta bendición. Hermanos, no sea que seamos hallados con un corazón egoísta. Hermanos amados, si realmente necesitamos reproducir la bendición de ser parte de una iglesia local, necesitamos plantar otras iglesias. Y sabe, es la obediencia a ese mandato lo que Jesús prometió respaldar. Termina el verso 20 diciendo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo se ha comprometido en estar presente en medio de los discípulos cuando los discípulos se dedican a cumplir la gran comisión. Esto no es una promesa general, no es una promesa que el Señor estará con nosotros generalmente. Tenemos promesas en cuanto a eso, pero no es aquí. Lo que el Señor aquí se está comprometiendo a estar presente, lo que el Señor aquí se está comprometiendo a respaldar, a estar en medio, es cuando los discípulos de Cristo obedecen la gran comisión. Hermanos, ¿no es esto lo que hemos visto en el libro de Hechos? ¿No es esto lo que hemos visto los últimos domingos de cómo la iglesia pudo surgir allá en Jerusalén, aún en medio de una gran oposición? ¿Y qué vemos allí? Cristo, por medio de su Espíritu, en medio de la iglesia. En medio de la iglesia, fortaleciéndoles para la predicación, aún disciplinando en medio de la iglesia. Cristo en medio de su iglesia. ¿Pero por qué? Porque los apóstoles y la iglesia primitiva se dedicaron a obedecer el mandato de Cristo.
establecieron allí una iglesia en Jerusalén. ¿Y sabe qué vamos a ver más adelante? Que cuando tal vez algunos se relajaron y quisieron estar ahí en Jerusalén, ¿sabe lo que Dios va a hacer? Va a permitir la persecución. ¿Y sabe para qué? Para que los discípulos vayan a otros lugares y establezcan iglesias locales en otros lugares. ¿Se da cuenta cómo en el centro de la voluntad de Dios está la plantación de nuevas iglesias? Ese es el método de Dios para extender su reino. El Señor ha empeñado su palabra y en base a su autoridad que tiene en el cielo y en la tierra, Él ha prometido edificar su iglesia. Y mis hermanos, ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. En otras palabras, miren lo que significa este texto. La iglesia tiene autoridad dada por Dios para asaltar las puertas aún del mismo infierno. Eso significa que las puertas del Hades no van a prevalecer. Los hombres van a la muerte. Y el Señor dice, la iglesia es aquella que va a asaltar las puertas del Hades, que va a invadir el mismo infierno y va a rescatar a muchos de la muerte para la vida. Ni aún el mismo infierno prevalecerá contra la iglesia, pero contra la iglesia que le obedece a su Señor, contra la iglesia que está dispuesta a obedecer la gran comisión. La iglesia tiene esa autoridad de rescatar almas del mismo infierno. Millares de millares han sido y serán rescatados de la muerte eterna, porque la iglesia, con el poder de Cristo y en la autoridad de Cristo, está cumpliendo la gran comisión. En otras palabras, está haciendo la tarea de plantar más y más iglesias. La iglesia que ha perdido esta visión es una iglesia que ha olvidado su misión. Es la iglesia que ha renegado de su identidad. La iglesia ensimismada en ella misma, la iglesia encerrada en sus cuatro paredes, es una iglesia egoísta. Es una iglesia que es indiferente al, probablemente, mis hermanos, el principal mandato del Señor para sus discípulos y para la iglesia. Mis amados hermanos, al ver el plan de Dios más de cerca, al ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios se proponía hacer con sus discípulos y lo que sus discípulos van a hacer, cómo ellos van a entender este gran mandato, eso debería, mis hermanos, removernos a nosotros. Eso debería causar algo en nosotros. Hermanos amados, ¿estamos involucrados nosotros en esto? ¿Estamos involucrados en la gran comisión? Permítame finalizar con una breve reflexión. Hermanos amados, la gran comisión es el decreto del nuevo Rey del cielo y de la tierra, autorizando a su pueblo para reconocer nuevos discípulos por medio del bautismo y formar comunidades que se enseñan la palabra de Dios los unos con los otros en todo lugar, en cada rincón del mundo. Esto es la gran comisión. Esto es lo que Jesús prometió respaldar. Por tanto, la forma más completa, la forma más plena de cumplir con la gran comisión es la plantación de nuevas iglesias. Hermano amado, esta iglesia local, su iglesia local, está en medio de un proceso. Si es la voluntad del Señor, sabemos que es la voluntad del Señor, pero si es la voluntad del Señor específica en la comuna de Talagante, en un par de meses daremos un paso importante en este proceso, el cual es de establecer un culto público en el día del Señor.
eso en un par de meses más, esta iglesia va a estar dando este paso. Eso será domingos por la tarde. Domingos por la tarde. Pero la única manera, mis amados hermanos, que nosotros podamos llevar adelante este proceso en el cual estamos orando, estamos buscando dirección del Señor, si ese es el lugar. Como iglesia entendemos y sabemos que debemos plantar nuevas iglesias. Si ese es el lugar, si ese es el tiempo, esa es nuestra oración delante del Señor. Y estamos en ese proceso. Hasta este momento el Señor ha respaldado. Hasta este momento hay un culto en los días de semana que se ha levantado en ese lugar. Hay hermanos, hermanas fieles allí activando en ese lugar. Pero la única manera de que podamos continuar llevando a cabo este proceso y el cual pueda finalizar, si esa es la voluntad del Señor, en la plantación de una nueva iglesia local, es que esta iglesia local se haga parte. Que esta iglesia local se haga parte. Iglesias plantando iglesias. Discípulos que hacen otros discípulos. Por tanto, mi amado hermano, queremos hacer un llamado. Queremos hacer un llamado para esta iglesia local. Queremos hacer un llamado para formar un grupo comprometido de plantación de iglesia. Mire, en el momento dado, todos los que quieran pueden apoyar esa reunión, por ejemplo, domingo por la tarde, todos los que quieran. Pero a lo que yo me estoy refiriendo en este momento es que necesitamos un grupo de plantación. Necesitamos un grupo de hermanos y hermanas que digan y que se comprometan y digan, hermano, yo me comprometo, yo voy a estar, yo quiero apoyar de manera comprometida, yo quiero ser parte de esa fundación, yo quiero ser parte de ese equipo de fundación de iglesia. Ahora, quiero decirle, considere los costos. Considere los costos. Pueden haber costos de distinto tipo. Por ejemplo, día domingo ya no va a ser su compromiso con el Señor y con la iglesia solamente en la mañana. En la tarde nos vemos en Talagante. Ahí hay un tipo de costo. Ahí hay un tipo de sacrificio. Y otros más asociados a ser parte de la plantación de iglesia. Vamos a tener jornadas evangelísticas. Vamos a tener que servir. Vamos a visitar hogares. Hay una serie de acciones ligadas al establecimiento de una nueva iglesia en un lugar. Entonces yo quiero ser honesto con usted. Esto no es la idea romántica de que vamos a llegar a Talagante y prácticamente todos nos van a poner una alfombra y nos van a decir a qué hora tienen reunión el domingo. No, hay que salir a buscar. Hay que predicar. Hay que hacer relaciones, hay que contactar. Hay que estar. Entonces, yo le pregunto, mi amado hermano, y hacemos, junto a Pastor Daniel, hacemos un llamado público. Todo aquel que quiera ser parte, considerando estas condiciones, considerando el costo que pueda significar de ser parte de este equipo de fundación. Nosotros le vamos a explicar otras cosas. Esto no quiere decir que usted va a ser parte definitivamente de la iglesia en Talagante. No estamos diciendo eso. Simplemente estamos diciendo que necesitamos un equipo de esta congregación que sea un equipo plantador, que se comprometa para trabajar en la plantación de la iglesia en Talagante. Y en un par de meses ya comenzamos con un primer paso, congregarnos los días domingos en la tarde en ese lugar. Así que, mis amados hermanos, yo le animo en el Señor a tomar parte en este hermoso proceso, a entrar en lo que Dios está haciendo aquí en nuestro país, en nuestra región. Le cuento que no somos los únicos que estamos en este proceso. En distintos lugares de Chile, iglesias como la nuestra, iglesias bautistas reformadas, también
Por la gracia del Señor se están extendiendo, están fundando, están levantando nuevos lugares. Nosotros somos parte simplemente de lo que Dios está haciendo en este país, de lo que Dios está haciendo en el mundo. Y la invitación es esta: únase y trabaje en la viña del Señor. Únase a lo que el Señor está haciendo. Así que, mi amado hermano, sea parte de esta preciosa labor y cumpla así, como un discípulo de Cristo, la gran comisión que Dios ha puesto en sus manos, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y por favor no se olvide que tenemos una grandiosa promesa de nuestro Salvador. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si alguno desea ser parte, acérquese. Acérquese a sus pastores, acérquese al hermano Álvaro y hablemos. Y sería tremenda bendición, mis amados hermanos, tener un grupo comprometido, un grupo plantador, y que en algún tiempo más podamos decir: gracias, Señor, porque no es nuestra fuerza, no es nuestra sabiduría, sino por cuanto tú estás con nosotros, es que de esta iglesia se ha podido fundar una nueva iglesia. Que el Señor les bendiga. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, buen Padre Celestial, en esta mañana